en la lectura del testamento, mis padres sonrieron cuando el abogado le entregó a Vanessa un cheque por $10 millones. Luego se volvieron hacia mí y me dijeron, ve a ganarte lo tuyo. No lloré. No me inmuté. Me quedé mirando la mesa pulida, fingiendo que mi pulso no me latía en los oídos. Entonces algo cambió. Un hombre mayor con un traje gris se puso de pie. Hay un documento más, dijo, desplegando un sobregastado con la letra de mi abuelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los dedos de mi padre se crisparon. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. Ese sobre lo cambió todo. Fue el comienzo de una tormenta que rompería todas las mentiras cuidadosamente construidas que habían construido. Y comenzó en un lugar que no había visto en más de un año, el rancho de mi abuelo en las afueras de Charleston, donde el viento alguna vez sonó como seguridad y ahora llevaba el peso de los secretos. No había regresado al rancho desde la primavera antes de que falleciera mi abuelo. Era extraño como algo tan familiar podía parecer tan extraño. La grava crujió bajo mis botas cuando salí del auto, y las campanas de viento en el porche que alguna vez fueron la banda sonora de las tardes de verano y el té al sol que se preparaba en el alféizar de la ventana ahora sonaban huecas, ecos de algo perdido. Dudé antes de llamar. La pintura blanca de la puerta se había desconchado, como siempre. El árbol de magnolia todavía se inclinaba demasiado hacia el este, pero no me sentí bienvenido. Cuando la puerta se abrió con un crujido, casi esperaba silencio. En cambio, conseguí que finalmente decidieras aparecer. La voz de mi abuela no había cambiado, todavía lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada como piedra. Me quedé congelado, tratando de encontrar algo, cualquier cosa en su cara. Calidez, alivio. Confusión. Pero solo había frío. Abuela, ¿qué está pasando? Pregunté, acercándome. Me dijeron que estabas demasiado ocupado, que no querías que te molestaran, que tenías una nueva vida. Su voz vaciló, luego se endureció de nuevo. Tu abuelo te llamó, Claire. Todos los días en su lecho de muerte, preguntaba por ti. Tragué saliva, mi garganta se secó de repente. No es verdad. Traté de llamar. Vine en marzo. Vanessa estaba aquí, dijo. No había nadie en casa. Los ojos de la abuela se entrecerraron. Estábamos aquí. Siempre estuvimos aquí. Hubo una pausa larga y dolorosa, luego se dio la vuelta y desapareció en la casa sin decir una palabra. La seguí en el aire, más grueso por dentro, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Regresó con un bloc de notas de cuero gastado. Este es el número al que siguió llamando, dijo, entregándomelo. Reconocí su letra al instante, cuadrada y ordenada, con solo un toque de inclinación. Pero el número en la página, no el mío. Abuela, este no es mi número. Ni siquiera cerca. He tenido el mismo desde la universidad. Se quedó mirando el bloc de notas, frunciendo las cejas. Nos dijeron que lo cambiaste. Que no querías que te rastrearan. Que te avergonzabas de nosotros. No, dije, retrocediendo hacia la pared en busca de apoyo. Te mintieron. Me separaron de ti a propósito. Le temblaban las manos. Se hundió lentamente en el gastado sillón floral junto a la chimenea, como si sus rodillas se hubieran rendido. Me dijeron que el funeral era al mediodía, susurré. Llegué a la iglesia y estaba vacía. Ella levantó la vista, con el rostro pálido. El funeral era a las 9, dijo en voz baja. Le dijeron a todos que no mostraste, que no te importaba. Me quedé sin aliento. Nunca me habría perdido su funeral. Nunca. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Demasiado silencioso, y luego lo sentí, como una grieta en la presa, mi pecho se oprimió, mi visión se nubló. Me hundí junto a ella, agarrando su mano como un niño. No lo sabía, dije. Ni siquiera sabía que estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. Su voz se suavizó, su mano rozó la mía. Ahora sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Lo sabemos.
Nos sentamos allí durante mucho tiempo. El silencio no era incómodo. Era pesado, espeso con todo lo que no se decía. El viejo reloj de la repisa de la chimenea sonaba más fuerte de lo que recordaba. Afuera, el viento se levantó y rozó las hojas secas por el porche como recuerdos inquietos. Finalmente, la abuela se puso de pie. Sus manos temblaban ligeramente, pero había un fuego detrás de sus ojos que no había visto en años. «Los estoy llamando», dijo. «¿Llamar a quién?». Ella no respondió al principio. Fue al viejo teléfono de disco en la pared de la cocina, el que el abuelo se negó a reemplazar, y comenzó a marcar. Cada clic del dial se sentía deliberado, cargado, como la puntuación de una oración que había esperado demasiado tiempo para escribir. Observé sus dedos, adelgazados por la edad pero firmes con determinación. Cuando la línea se conectó, su voz se volvió fría y entrecortada. «Ed. Betty, te necesito a ti, a Jacob y a Vanessa aquí. Ahora». Una protesta ahogada llegó a través del auricular, pero ella lo cortó. No puede esperar. Estar aquí en una hora. Colgó sin despedirse. Luego se volvió hacia mí. «El abogado también está en camino». Parpadeé. «¿El abogado del abuelo?». Ella asintió. «Tu abuelo. Dejó algunas cosas. Instrucciones. Pero dejó en claro que deben leerse solo con todos los presentes. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer». No hablé. No lo necesitaba. Solo asentí. Durante la siguiente hora me senté en la pequeña mesa de la cocina, trazando mi dedo a lo largo del borde de la madera de esa mesa. El mismo en el que el abuelo solía tomar su café de la mañana mientras leía revistas científicas. Le envié por correo desde la universidad. El lugar donde me preguntó por primera vez sobre mi estudio de comunicación de abejas. El lugar donde una vez le dije que quería estudiar la memoria de las plantas. Y no se rió. Miré alrededor de la cocina. Las mismas cortinas, el mismo zumbido del viejo refrigerador. Pero el aire había cambiado. Los pasos resonaron en el porche. Sonó el timbre. La abuela puso una mano en mi hombro. «Quédate aquí. Te llamaré cuando sea el momento». Desde la cocina, podía escucharlos llegar uno por uno. La voz demasiado dulce de mi madre. «Oh, Dios mío, huele exactamente igual aquí». El tono tranquilo y mesurado de mi padre. Pensé que esto ya estaba manejado. El suspiro desdeñoso de Vanessa. En serio, esto no podría haber esperado hasta después de que la finca termine de procesarse. Luego silencio. Y la voz de la abuela, más fría de lo que nunca la había escuchado. «Por favor, siéntese. El señor Harold King está en camino. Leerá las instrucciones finales de Walter». Podía imaginar sus rostros confundidos, curiosos, un poco molestos. No sabían que estaba aquí. No sabían lo que estaba por venir, y yo tampoco. Pero en el fondo, esperaba, tal vez solo una vez, que alguien dijera en voz alta lo que siempre había sabido en mis huesos. Que lo que hicieron no fue amor. Ese silencio, exclusión y manipulación no fueron malentendidos. Eran opciones. La puerta principal volvió a crujir. Escuché una nueva voz, firme, profesional. «El abogado». «Esto no tomará mucho tiempo», dijo. «Pero debe hacerse correctamente». Esa fue mi señal. La voz de la abuela gritó: «Claire, entra ahora». Me puse de pie. Mi corazón se aceleró, y cuando entré por la puerta de la cocina hacia la sala de estar, 3 cabezas se volvieron en mi dirección, con los ojos muy abiertos, las expresiones desmoronándose a la vez. La sonrisa de mi madre se congeló. La mandíbula de mi padre se tensó. El rostro de Vanessa palideció. El aire se rompió como estática. No solo se sorprendieron de verme. Estaban aterrorizados. Los 3 se quedaron mirando. Mi madre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Mi padre se ajustó el cuello, una garrapata nerviosa que no había visto en años. La boca de Vanessa se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido.
Parecía que alguien le había quitado el guión de las manos a mitad de la actuación. Mantuve la espalda recta. Si esperaban que me acobardara, se sentirían decepcionados. La abuela señaló un sillón vacío frente a ellos. Me senté lentamente, calmando la respiración. ¿Sr. King? El abogado me hizo un rápido gesto de asentimiento, cortés pero ilegible, luego abrió su maletín de cuero y sacó un grueso sobre de Manila. Esta, comenzó, es la última voluntad y testamento de Walter R. Whitman, registrada y sellada a petición suya. Además de los documentos oficiales, ha incluido una carta manuscrita para ser leída en voz alta. Nadie habló. Se aclaró la garganta y comenzó. A mi esposa, Margaret Whitman. La abuela ni siquiera parpadeó. Dejo el rancho de nuestra familia, la casa y los fondos suficientes para su comodidad y cuidado. Ella sabe cómo encontrar el resto. Luego pasó la página. A mi nieta, Claire Whitman. La habitación se estrechó. Lo sentí. Dejo el anexo de investigación de Whitman, ubicado en 317 Laurel Creek Road, Charleston, incluido todo el equipo de laboratorio, cuentas de financiamiento, patentes de investigación activas, una propiedad intelectual actualmente archivada bajo Whitman Innovation. Un jadeo. No la mía. Los ojos de mi madre se dirigieron a Vanessa. Mantuve las manos cruzadas. Señor. King continuó. Y finalmente, el resto de mi patrimonio, tenencias financieras, acciones y fondos de jubilación se dividirán en partes iguales entre mis dos nietas, Claire y Vanessa Whitman. Ahí estaba. Una bomba. Tranquilo y elegante. Pero la explosión llegó justo después. Vanessa se puso en pie de un salto. Su silla raspó el suelo con un chirrido. ¿Qué? Ella escupió. Le dio el anexo, toda la instalación. Su voz se quebró en carne viva. Eso es una locura. Tú. Me lo dijiste. Señaló a nuestros padres, temblando. Dijiste que todo sería mío. Eso y... Si seguía visitándolo, si sonreía y jugaba bien, todo vendría a mí. Los labios de mi padre se tensaron, pero no respondió. Mi madre miró al suelo como si fuera a abrirse y tragársela entera. Me quedé sentado allí, todavía mirando, viendo cómo todo se desmoronaba. Señor. Quien levantó una mano con calma. Hay más. Señor. Whitman también escribió una carta personal a Claire, que pidió que se leyera en voz alta en esta sala, frente a la familia. Vanessa soltó una risa amarga, pero nadie se unió a ella. La abuela le entregó una carta doblada del cajón junto a ella. Escribió esto la semana antes de morir, dijo. Me hizo prometer. El abogado lo desdobló lentamente, con cuidado de no rasgar el papel arrugado. La letra del abuelo, amplia, segura, llenó la página. A mi querida Claire. Señor. King comenzó a leer. Si esto se está leyendo, entonces ya no estoy a tu lado. Pero mi creencia en ti sigue siendo más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como un viento cálido a través de una ventana abierta. Siempre fuiste el callado, el observador, el pensador. El que preguntó por qué cuando a otros no les importaba. Vanessa se dejó caer en su silla. Los dedos de mamá se retorcieron en su regazo. Papá miró por la ventana. Construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No rabia. No venganza. Solo reconocimiento. Nunca fuiste un error. Fuiste el legado del que estaba más orgulloso. Las lágrimas nublaron mi visión, pero no aparté la mirada. Quería que todos escucharan cada palabra. Cada palabra. La voz del señor King se mantuvo firme incluso cuando el peso de las palabras cambió el aire de la habitación. Vi cómo agarrabas ese pequeño cuaderno cuando tenías 7 años, rastreando cuánto tiempo tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo tu rostro se iluminaba cuando descubrías patrones mientras que todos los demás solo veían distracciones. Mi pecho se apretó. Recordé ese cuaderno. Todavía lo tenía, continuó.
Vi la forma en que tu alegría se atenuaba cuando tu madre te ignoraba, la forma en que tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que estabas orgulloso. Escuché a mi madre inhalar bruscamente. No la miré. Vanessa era más fácil para ellos, continuaba la carta. Ella brillaba en todas las formas en que entendían. Pero tú, Claire, brillaste de una manera que no podían traducir. Y en lugar de aprender tu idioma, te excluyen. Vanessa se movió en su asiento, con los brazos cruzados con fuerza. No la culpo por completo. Ella interpretó el papel que le dieron. Pero tú, escribiste tu propio papel. Y eso, hija mía, requiere coraje. Una lágrima rodó por mi mejilla. No lo limpié. Recuerdo el día en que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste que escondiera el trofeo. Dijiste, tal vez si no lo demuestro, dejarán de mirarme como si fuera el hijo de otra persona. Una exhalación baja y dolorosa escapó de algún lugar al otro lado de la habitación. Tal vez mi padre. Te merecías celebración, Claire, no invisibilidad. Y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que es completamente tuyo. Un lugar para construir libremente, sin disculpas, sin sus sombras. El señor King hizo una pausa y dobló la carta lentamente. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba cargado de memoria, presentimiento y algo nuevo. Claridad. Me aclaré la garganta. Recuerdo esa feria de ciencias, dije en voz baja, rompiendo la tensión. Mamá no vino. Estaba en el ensayo general de Vanessa. Vanessa se estremeció. Llegué a casa después sosteniendo ese trofeo como si fuera una especie de pecado. Papá finalmente habló. Claire, este no es el momento de repetir el pasado. No, dije, agudizando mi voz. Es la única vez. Porque todo lo que obtuve de cualquiera de ustedes fue, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me volví hacia Vanessa y hacia ti. Cada vez que intentaba estar orgulloso de algo, lo convertías en una amenaza. Ella se burló. Vamos. Siempre te convertiste en la víctima. Trabajé por lo que obtuve. Asentí. ¿Quieres decir que visitaste al abuelo cuando era conveniente? Sonreíste cuando te lo dijeron. Dijiste las cosas correctas porque pensaste que valdría la pena. La expresión de Vanessa se endureció. ¿Y qué? ¿Crees que eres tan puro? Desapareciste durante años. No, espeté. Me cortaron. Le dijiste a la abuela que no quería verla. Le diste al abuelo un número falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes. Eso no es distancia. Eso es borrar. Mi madre se puso de pie abruptamente. Basta, Claire. Estás torciendo todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia, interrumpió bruscamente la abuela, ha estado viviendo una mentira. Y dejé que sucediera demasiado tiempo. Mamá se volvió hacia ella, atónita. Madre. No lo hagas, dijo la abuela. Los vi a todos hacer la vista gorda ante el dolor de Claire. Te creí cuando dijiste que no le importaba. Debería haberlo sabido mejor. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Mira, Claire recibió su educación, sus campamentos de laboratorio, sus viajes. Eso no fue gratis. No, dije. No lo fue. Pero no pagaste por nada de eso. El abuelo lo hizo. Cada centavo. Las becas que encontró para mí, los vuelos, los diarios. Ni siquiera sabías a dónde iba la mitad del tiempo. Se me quebró la voz. Me hiciste sentir como una carga. Me hizo sentir visto. Vanessa se puso de pie. Es ridículo. Me dijeron que lo conseguiría todo. Yo fui el que se quedó. Yo era la buena hija. No, dije con calma. Tú eras el intérprete, el elegido. Yo era el oculto. Pero el abuelo no me olvidó. Y ahora ya no puedes borrarme. El rostro de Vanessa se torció. ¿Por qué deberías obtener algo solo porque eres un pequeño genio triste con una bata de laboratorio? Sonreí, solo levemente. No.
obtengo algo porque me gané su amor honestamente. Y eso es lo único que nunca entendiste. El amor no es una actuación. Entonces la abuela se puso de pie. Caminó hacia el centro de la habitación, lenta pero inquebrantable. Lamento que Walter te haya dejado algo, dijo, mirando directamente a Vanessa. Es posible que hayas interpretado el papel, pero nunca fue amor. Fue una transacción, y me avergüenzo de no haberlo visto antes. Se volvió hacia todos ellos. Salir. No eres bienvenido aquí. Mi madre jadeó. Montpli. Fuera, dijo la abuela de nuevo. Ahora. Al principio no se movieron. Entonces Vanessa agarró su bolso y salió furiosa, los tacones golpeando la madera como disparos. Mis padres me siguieron, atónitos y murmurando sobre los desafíos legales, y por primera vez en mi vida, no pudieron llevarse nada con ellos. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. Sin golpes, solo finalidad. Me quedé allí por un momento, arraigado en el lugar, sin saber qué sentir. La habitación estaba en silencio ahora. No tenso, no explosivo, solo libre. La abuela pasó junto a mí y se sentó lentamente en el sofá. Sus manos, que habían temblado momentos antes, ahora descansaban tranquilamente en su regazo. Volverán, dije. Mi voz apenas por encima de un susurro. Siempre lo hacen. Tal vez, respondió ella. Pero esta vez no tenemos que dejarlos entrar. Tomó un tiempo para que eso se asimile. Durante mucho tiempo había operado con un contrato silencioso. Si me demostraba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si seguía siendo útil, tal vez me verían. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia sin inmutarse. Pero de pie en esa habitación con el eco de las palabras de mi abuelo aún flotando en el aire, me di cuenta de algo dolorosamente simple. Había estado tratando de ganarme el amor de personas que nunca tuvieron nada que dar. Y el abuelo, lo había visto mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije. La abuela asintió y salí al porche trasero. Las tablas crujían bajo mis pies, un sonido que alguna vez significó hogar. Ahora significaba un cambio. Los árboles de magnolia todavía estaban floreciendo en el patio de la esquina. Más allá de la cerca, el mismo campo de tierra roja donde el abuelo una vez me dejó construir mi primer invernadero. Kit se había desmayado después de 2 semanas, pero lo llamó un desastre perfecto, y nos habíamos reído de eso durante años. Pensé en esa niña, de 10 años, con las rodillas sucias, los ojos brillantes, y me pregunté cuánto tiempo había estado enterrada bajo expectativas que no eran las suyas. Cuando volví a entrar, la abuela había colocado una tetera en la estufa. Ahora se movía lentamente, pero sus acciones eran deliberadas. «¿Sabes?», dijo, Walter comenzó a planificar ese anexo de investigación hace 5 años, incluso antes de enfermarse. La miré, sobresaltado. Me dijo que quería que tuvieras un espacio que no requiriera permiso para ser tú mismo. Sentí las lágrimas antes de que vinieran. Silencioso, limpio, sin temblores, solo suéltalo. Esa noche me quedé en mi antigua habitación por primera vez en años. El papel tapiz estaba descolorido, el colchón demasiado blando, pero el techo aún tenía esas estrellas que brillaban en la oscuridad que el abuelo me ayudó a levantar cuando tenía 9 años. Le había hecho organizarlos en constelaciones científicamente precisas. Ni siquiera lo había cuestionado. Mientras yacía allí, me di cuenta de algo más. La casa ya no se sentía embrujada. Se sintió reclamado. A la mañana siguiente preparé café para los dos y lo llevé a la mesa de la cocina, el mismo que solía evitar cuando mis padres me visitaban. La abuela dobló el periódico y me dio una sonrisa cansada pero cálida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Creo que voy a verlo, dije. ¿El anexo? ¿El laboratorio? Ella asintió. Le gustaría eso. Miré por la ventana. La luz del sol se abría paso suavemente por las ramas de magnolia. Para ser la primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que correr, probar o explicar. No me sentía invisible. Y eso, más que dinero, más que cualquier herencia, fue el primer regalo real que recibí de esta familia.
la única persona que creyó en mí había dejado algo más grande que un legado. Me dejó permiso para comenzar de nuevo. La primera vez que vi el anexo, no parecía un laboratorio. Parecía un granero convertido. Y eso es exactamente lo que fue. Ubicado en el otro extremo de un camino polvoriento de Laurel Creek, el edificio tenía vigas anchas, un techo de hojalata y un par de puertas dobles que parecían pertenecer a un establo de caballos. No es un centro de investigación. Pero dentro había magia. El espacio había sido completamente renovado. Los paneles de vidrio se alineaban en la pared este, permitiendo la entrada de plena luz de la mañana. Las mesas estaban ordenadas con equipos de laboratorio intactos. Microscopios, centrífugas, tabletas de datos y una impresora 3D todavía envuelta en plástico. Los estantes contenían cajas sin abrir etiquetadas con mi nombre. En el centro de la habitación había un banco de trabajo. Además, mi cuaderno de la infancia, el que pensé que había perdido en la universidad. El que tiene páginas rotas y letra desordenada y pequeños diagramas de sistemas de comunicación de abejas. Mis rodillas casi se rinden. El abuelo no solo me había construido un laboratorio. Me construyó un hogar para mi mente. Durante las siguientes semanas, me mudé al anexo a tiempo completo. Y recluté a 2 estudiantes de posgrado, Tara y Maike, amigos de mi programa universitario que compartían la misma esperanza obstinada de que la ciencia aún pudiera ser humana. Comenzamos poco a poco, una subvención local para la investigación de microrriego, luego una asociación con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones de cultivos sostenibles. Cometimos errores, quemamos equipos, lloramos por propuestas de subvenciones rechazadas y modelos de datos rotos. Y, sin embargo, seguíamos apareciendo todos los días. Abrí las puertas de un lugar que no me pidió que me explicara. Un lugar donde las ideas no se ridiculizaban, solo se probaban. Un lugar donde ser demasiado intenso o demasiado callado o demasiado inteligente no era algo por lo que disculparse. Una tarde, después de un rechazo de financiación particularmente brutal, me encontré solo en el anexo. Los demás se habían ido a casa. Las luces estaban atenuadas y yo me senté en el suelo junto al armario de almacenamiento, rodeado de impresiones y tazas de café vacías. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta del abuelo, la que le pedía al señor. Dispuesto a dejarme quedar. Lo desdoblé, encontré la línea que ya había leído cientos de veces y la susurré en la habitación. ¿Escribiste tu propio rollo? No fue solo aliento. Era instrucción. Esa noche, escribí una nueva propuesta. No para otro sistema de riego, sino para un programa de ciencia para jóvenes basado en escuelas rurales. Un programa para los niños como solía ser. Tranquilo. Curioso. Daba. Lo llamamos la iniciativa del pequeño científico. Nuestro primer año, trabajamos con solo 12 estudiantes. Venían de ciudades donde las escuelas todavía usaban libros de texto obsoletos y nadie había traído un microscopio a clase. Le dimos a cada niño un cuaderno encuadernado en cuero, una réplica mía, con las palabras del abuelo estampadas en la primera página. Escribe las cosas que no entienden. Un día el mundo caerá. Una niña tímida llamada Amber, de apenas 13 años, con el pelo siempre en la cara, me mostró páginas de observaciones sobre el comportamiento de las abejas que había hecho por su cuenta. Sus cálculos eran torpes, su gramática era salvaje, pero su mente brillante. Cuando le dije eso, me miró como si le hubiera entregado un planeta. ¿De verdad lo leíste? Ella susurró. Sonreí. Por supuesto que sí. Y en ese momento lo entendí. No se trataba de reemplazar lo que perdí. Se trataba de plantar algo nuevo en un suelo mejor y dejarlo crecer sin miedo. El correo electrónico llegó 3 años después de la lectura del testamento. Era de un abogado. No el señor King, sino alguien que representa a Vanessa Whitman. La línea de asunto era una breve solicitud de Claire Whitman Innovation Annex. Al principio me preparé para problemas legales. Supuse que era otro intento de desafiar el testamento, reabrir una cláusula o agitar alguna versión del pasado que ya habíamos enterrado. Pero cuando llegó Vanessa, apenas la reconocí. Atrás quedaron los tacones de diseñador y el cabello perfectamente peinado. Sin maquillaje,
un abrigo azul marino demasiado grande para sus hombros. Entró lentamente en el vestíbulo principal, como si no quisiera ocupar espacio. Me paré junto al retrato del abuelo sobre el mostrador de recepción. Hizo una pausa cuando lo vio. Él siempre supo quién eras, dijo en voz baja, incluso cuando yo no lo sabía. Especialmente cuando no lo hice. Por un segundo no supe cómo responder, así que asentí. Yo. Me gusta verlo, dijo. El laboratorio, el trabajo, lo que has hecho con él. Podría haber dicho que no, pero no lo hice. Le di el recorrido. Caminó a mi lado a través de los complejos de invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, la pared de exhibición de estudiantes con fotos de nuestra iniciativa Little Scientist. No hablaba mucho, solo hacía preguntas simples y honestas. ¿Cómo financias todo esto? ¿Para qué sirve este dispositivo? ¿Los niños pueden publicar sus resultados? Cuando llegamos al jardín comunitario, un espacio donde las familias locales cultivan alimentos utilizando nuestros métodos, dejó de caminar. Había niños cosechando lechuga, una madre y su hijo riendo cerca de los contenedores de abono, un padre probando la humedad del suelo con uno de nuestros kits de campo. Vanessa se volvió hacia mí. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Me quedé callado. Solo quería ver lo que construyó para ti y lo que construiste con eso. No lloró, pero sus manos no dejaban de moverse, tirando de sus mangas, trazando círculos invisibles en la barandilla. La dejé quedarse todo el tiempo que quisiera. Sin sermones, sin represalias, solo la verdad. No hablamos a menudo, pero 2 veces al año, Vanessa se ofrece como voluntaria para el campamento de ciencias para jóvenes. Ella ayuda a los estudiantes con habilidades de presentación, como explicar datos complicados en un inglés sencillo, como pararse con confianza. Los niños la aman. Algunos incluso la llaman Coach V. Al final de su primer voluntariado de verano, me entregó una carpeta que escribí una guía de comunicación para los niños tímidos, dijo, casi avergonzada. Pensé que podría ayudar. Lo abrí más tarde esa noche. No era perfecto, pero era reflexivo, gentil, real. Y por primera vez en mi vida, vi una versión de mi hermana que no me asustó. Nunca se disculpó con palabras, no directamente. Pero ella aparece. Eso es más de lo que esperaba. Y tal vez, solo tal vez, sea suficiente. No somos hermanas como otras personas lo dicen. Pero en este pequeño rincón de un mundo que el abuelo soñó, hemos dejado de fingir. Y de alguna manera ese es el comienzo de algo cierto. Han pasado 6 años desde la lectura del testamento. 6 años desde que la puerta principal se cerró de golpe detrás de mis padres y Vanessa, sus pasos resonando por el porche como el final de una actuación que nadie aplaudió. No he hablado con mis padres desde entonces. A veces sus nombres aparecen en correos electrónicos que no abro, en comunicados de prensa de organizaciones benéficas o artículos financieros de Florida, donde se jubilaron anticipadamente. No los odio, pero tampoco los extraño. En lo que sí pienso es en el trabajo. El anexo se ha convertido en algo más allá de mi imaginación. Lo que comenzó como un granero convertido es ahora un campus de investigación completo. 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 60 acres de campos de prueba. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles de personas en partes del sur donde los cultivos tradicionales fallan. Nos hemos asociado con universidades desde Kenia hasta Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa, y el mes pasado me paré en un escenario en San Francisco aceptando una subvención nacional para la innovación climática. Las luces eran brillantes, pero no me inmuté. Llevaba un traje azul marino y el reloj de bolsillo del abuelo metido dentro del bolsillo del pecho, el que me regaló la abuela el año pasado con sus iniciales apenas descoloridas. Dentro de la tapa, una pequeña foto mía, de 10 años, de pie con orgullo junto a mi pantalla de comunicación de abejas, sonriendo de oreja a oreja. Lo llevaba consigo todos los días, había dicho la abuela. Ahora se encuentra en mi escritorio en el anexo, justo donde la luz de la mañana lo golpea y proyecta pequeños círculos de brillo sobre mis notas de investigación. Algunos días hablo con él. No con palabras, solo en silencio cuando falla un experimento,
cuando un niño del programa gana una beca, cuando recuerdo lo cerca que estuve de creer que no importaba. Nunca me dejó desaparecer, no realmente. Y ahora entiendo por qué. Legacy no es un monumento, es un mapa, uno construido a partir de elecciones y amabilidad y pequeñas anclas dejadas atrás para que alguien las siga cuando el mundo intente borrarlas. En estos días, la abuela vive en un pequeño apartamento conectado a mi casa en la ciudad. Ahora es más lenta, más olvidadiza, pero aún más aguda que cualquier otra persona que conozca cuando cuenta. Tomamos café todas las mañanas en la sala de sol. Me cuenta historias sobre el abuelo que nunca he escuchado. Como una vez plantó un árbol solo para proponerle matrimonio, como creía que la tierra podía recordar la bondad. Como siempre supo que volvería. Y tal vez tenía razón. Tal vez tuve que irme para entender lo que significaría regresar. Algunas noches caminaba hasta el otro extremo de los campos anexos, pasaba por los bancos de pruebas de riego Solari, las parcelas del jardín de los niños hasta el viejo banco de madera que el abuelo construyó a mano. Desde allí puedo ver las estrellas. Los reales, no del tipo que brilla en la oscuridad que pegué en el techo de mi habitación. Pero todavía me hacen pensar en esa chica que una vez fui, la que seguía preguntando por qué incluso cuando nadie se preocupaba por responder. El que se negó a callarse. Aquel en el que creía. Y en noches como esa, cuando el viento se mueve a través de los árboles, juro que puedo escuchar su voz en las hojas, escribir las cosas que no entienden. Un día el mundo lo hará. Y ahora, finalmente, lo hace.